Nueva entrega de este podcast. Aquí estamos una vez más, súper contentos porque vamos a compartir contenido de calidad. Quiero saludar a Estefania Guzzi, la psicóloga de las redes sociales. ¿Cómo estás, Estefania, hoy? Hola, mi Frangio. Hola, audiencia. Gracias por estar. Nosotros hoy estábamos hablando de lo difícil que es a veces expresar los sentimientos. Yo creo que soy una de esas personas, me cuesta mucho. Sobre todo cuando el sentimiento es de rabia. Ojalá hoy esta terapia me sirva, Estefania. Cuando el sentimiento es de rabia, me cuesta expresarlo mucho. Cuando el sentimiento de alegría me es muy fácil. Y hay gente que es al contrario, ¿no? Cuando Así es de es. rabia lo expresa muy fácilmente, pero cuando es de alegría le cuesta aceptarlo. Y hay gente que ni siquiera, ni rabia ni alegría es Ay, capaz de Dios mío, eso es tan expresar. peor. Eso es tan peor. Bueno, ya lo sabes, hoy el consultorio con Estefania Gucci. Estefania siempre propone los temas a tratar. ¿Por qué me cuesta tanto expresar los sentimientos? Y dice que en muchas ocasiones expresar nuestros sentimientos y emociones se puede volver una tarea bastante complicada, sobre todo cuando nunca hemos estado acostumbrados a ello. Es verdad, a veces se convierte en una tarea complicada, Estefania. Sí, porque es que además aquí tiene que ver con, aquí tenemos que remontarnos a nuestros años de niñez y de aprendizaje, ¿no? Cómo me enseñaron a mí en mi casa que yo me tengo que comunicar con el otro, qué es lo que puedo o no puedo decir. Hay frases que son fundamentales. Los trapos sucios se lavan en la casa. Eh, lo que sucede de la puerta para adentro no es problema de nadie. Eh, y frases como esas que son absolutamente radicales y determinantes, ¿no? Como si vivir en una casa guardase una suerte de secreto que nadie debe conocer. Y vivir en una casa es vivir en una casa con todas las cosas que pueden suceder en ellas. Y es la que en un principio moldea, ¿no? El comportamiento de cada uno de nosotros, porque es allí donde nuestros padres nos enseñan cómo comportarnos, El a través papel del de, modelaje. Claro, el papel de expresar los sentimientos viene del carácter de cada persona y se forma con el ejemplo de los padres, Estefania. Así es, así es. Con ejemplo de las personas que tienes en tu núcleo familiar primario más cercano cuando estás creciendo. Porque son los mensajes de infancia, Frangio. Los niños no lloran. Eh, eh, Tú viniste aquí tu única responsabilidad es estudiar, tienes que ser un buen estudiante. Em, en fin, cualquiera de las frases que puedas recordar tú, por ejemplo, en este momento que te pudo haber dicho tu abuela o tu mamá, en un momento determinado de tu crianza. Y eso es lo que te va marcando, eso es lo que va señalándote el camino. Por ahí vamos, ¿no? Entonces, expresar los sentimientos, oye, si los hombres no lloran, difícilmente puedo expresar mi tristeza. Claro, 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 claro. Por ejemplo. Claro, son frases que son como cliché de una sociedad en la que muchos de nosotros crecimos que quizás eh, los padres las decían con la mejor intención, pero estaban cargadas de una serie de restricciones, ¿no? Sí, porque es que estaban emitiendo juicios de valor desde el momento que lo estaban diciendo, porque no te estaban permitiendo ser libre para poder decir lo que estabas sintiendo. Y el poder expresarse definitivamente se sabe que es liberador y es salud, porque la expresión es lo que te permite estar saludable mental y físicamente. Desde la psiconeuroinmunología sabemos perfectamente que la interconexión de los sistemas hace que lo que tú no digas, tu cuerpo después lo resiente. Claro, fíjate tú interesante eso que estás diciendo. Fíjate tú esta parte del párrafo que dice, el hecho de guardarnos todo el tiempo los sentimientos que deseamos expresar nos reprime y a la vez nos crea una especie de frustración que sin lugar a dudas se puede desembocar, corrijo, en estrés o ansiedad. Siempre, siempre. Por eso es que digo que el cuerpo es sabio y lo que tú no dices, el cuerpo después lo resiente. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos ahí ese cortisol que está manejándose en todo nuestro organismo y a la final hará que nos enfermemos. Pero más allá del cortisol,
por el estrés. Cuando tú no expresas lo que tú estás sintiendo y como acabas de leer, te reprimes y después te acostumbras a reprimirte y te conviertes entonces en un ser que nadie puede leer, porque uno nunca puede adivinar cómo estás. Acabas de hacer tú un ejemplo bien válido de ti mismo. La rabia no la puedo manejar, la alegría sí. Y eso tiene que ver con tus características de personalidad, porque tú eres una persona muy positiva. Entonces, claro, para ti es fácil expresar la alegría, pero la rabia no, no la sabes manejar, Mm. te la guardas. Porque como yo soy positivo, como voy a mostrar en un momento determinado que tengo rabia. Pero tienes derecho a tener rabia, Franjo. Todos tenemos derecho a tener algún tipo de emoción en un momento determinado. Genial. Y la emoción es la que me va a mover a un tipo de comportamiento u otro. Claro, claro, claro. No, y hay un punto donde, y esto es importante para ti que estás conectado en el podcast si te está pasando lo que a mí me pasa. Eh, Hay un punto donde termina prácticamente resbalándote muchas cosas. O sea, te acostumbras a que no te importe muchas de las situaciones que pudieran a una persona alterar, por eso mismo que tú dices, que quizás no manejamos bien el sentimiento de la rabia, no sabemos cómo expresarlo. Entonces terminas como, no me importa, no me importa, no me importa, no me importa, a menos que de verdad me toque una fibra tan fuerte que necesito expresarla o corregirla en mi caso, ¿no? Entonces Hoy eso nos... estaba hablando con, Ujú, perdón, necesito interrumpirte aquí. Hoy estaba hablando con una paciente y le decía el síndrome del avestruz. ujú. No me importa, no. Yo meto la cabeza dentro de la tierra para no mirar. Ok, 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 No miro. interesante. No es que no me importe, sencillamente me aíslo. Porque Ujú. aislándome no hago contacto con las emociones ni mis sentimientos, Correcto. que es aún peor. Por eso te interrumpí. Claro, no haces contactos con las emociones y los sentimientos y es aún peor. Claro, porque como, no, no es que no me importa, no, no. Porque cuando tú dices no me importa, tienes identificada la emoción y el sentimiento. Cuando tú te aíslas y te conviertes en un Pyrex refractario, nada, no la identificas. La emoción no está identificada. Y Mm, si tú no tienes algo identificado, ¿cómo lo vamos a trabajar? claro, claro, interesante esto. Súper interesante. ¿Por qué me cuesta tanto expresar mis sentimientos? Es el tema de hoy. Fíjate, hay muchos puntos, le decía yo a Estefania. Quisiera ser ágil para aprovechar el excelente artículo que nos envías. Y dice, problemas para expresar mis sentimientos, posibles razones. Dice, miedo a ser rechazados. Miedo a ser rechazado, miedo a ser juzgado, miedo a ser criticado, porque no sabemos cómo manejar la crítica, no sabemos cómo confrontar al otro o defender nuestro punto de vista para Claro. evitar discusiones. Entonces permito que el otro diga lo que quiera y yo sencillamente me quedo calladita, porque creo que calladita me veo más bonita, perdiendo la oportunidad de expresarte, a lo mejor de decir cosas que son verdaderamente valiosas y que pueden enriquecer al otro, a tu trabajo, a lo que estés haciendo, por el temor de ser juzgado, criticado. ¿Y cuál es el problema que te critiquen si tú tienes la capacidad para defender tu punto de vista? Claro, ¿Acaso todos tenemos que pensar igual? claro, claro. Claro, interesante. Hoy estamos hablando de por qué me cuesta tanto expresar mis sentimientos y estamos en el punto de los problemas para expresar los sentimientos. Empezamos con miedo a ser rechazado, el otro es pretender sentirse bien todo el tiempo. Bueno, ese es el que tiene la máscara puesta, ¿no? Aquí no está pasando nada, lo que tú explicabas hace un minuto. Yo no siento nada, aquí no está pasando nada.
yo me monto la máscara de la sonrisa y hago creer a todo el mundo que yo soy el ser más feliz del mundo. Por eso es que dicen que la procesión se lleva por dentro. Otra vez un dicho popular. Porque yo voy a llevar la procesión por dentro cuando yo puedo compartir mi dolor o mi alegría o la situación que yo vaya a estar viviendo. Porque tiene que ser una protección secreta. Volvemos otra vez al secretismo, ¿no? Al Ujú. ocultamiento. Fíjate Interesante. que siempre tiene inmerso, siempre esta situación tiene inmersa eso, el secretismo, el ocultamiento, que no se sepa, ¿sí? Porque no se puede saber. Claro, claro, claro. Ay, ese muchacho es raro. Ajá, ¿y cuál es el problema que sea raro? Claro, claro, claro. Claro, fíjate, entonces dice, razones para expresar sentimientos, miedo al rechazo, pretender sentirse bien todo el tiempo, no sentirse lo suficientemente valioso. Que tiene que ver con los dos anteriores. Mi autoestima la tengo tan dañada que cualquier cosa que yo haga seguramente seré criticado porque yo no sirvo. Claro, ¿Ves cómo todo se va hilando? claro. Y tiene que ver con autoestima, Frangio. Pero más allá de la autoestima, ¿por qué yo tengo que pensar que mi opinión no tiene validez? Claro, claro. ¿Por qué reprimirte tú mismo, no? Porque a lo mejor he sentido rechazo en el pasado, porque me han pasado miles de circunstancias, no me gustaron y no las quiero vivir más. Pero es que si no te arriesgas ni ganas ni pierdes. Claro, claro. Y eso Eh, tiene que ver con aprendizaje. Eso tiene que ver con, oye, me voy a darme el permiso de equivocarme. claro, Pero como tienes miedo a ser rechazado, como tienes miedo a ser criticado, entonces prefieres quedarte en tu zona de confort, donde mira, estás bien calladito. claro. Y no te buscas problemas con nadie. Claro. Aquí Pero, nadie me molesta, ni yo molesto a nadie. claro. Y si logras avanzar sin buscarte problemas con nadie. Es que esa es la actitud más sana. Mm, La ok. actitud sana es el poder enfrentar justamente estos miedos, porque todo eso es miedo. El miedo a perder, el miedo a ser rechazado, el miedo a equivocarme. Bueno, todos esos miedos son válidos. Y todos tenemos en algún momento miedo a ser rechazado, miedo a equivocarme, miedo. Pero el miedo no te puede paralizar y eso lo hemos dicho en muchos otros programas. Pero más allá de que el miedo no te debe paralizar, te tienes que dar permiso para reconocer lo que sientes. Y es la segunda vez que lo digo. Y hago mucho hincapié sobre eso. Porque las personas en muchas ocasiones, Franjo, ni siquiera le dan nombre y apellido a ese sentimiento. Claro, claro, claro. Pero fíjate, esto es algo importantísimo que hoy estamos aprendiendo aquí con Estefania. Reconocer las sensaciones, los sentimientos que tenemos, bien sea de rechazo, de alegría, de gratitud, de tristeza, reconocer esos sentimientos. Porque en la medida que lo reconoces, sabes cómo vas a actuar, sabes cuál va a ser tu comportamiento. Y no va a ser un comportamiento impulsivo, va a ser un comportamiento meditado, un comportamiento que tiene un fin. Claro, claro. Fíjate, dentro de este punto de problemas para expresar los sentimientos, hay dos que considero que son interesantes, que son la timidez y el haber tenido malas experiencias en el pasado. Ujú. Muchas personas tienen miedo a hablar en público, muchas personas no les gusta relacionarse con las personas y se consideran a sí mismas tímidas. Pero la interacción social es necesaria y eso es una de las cosas que, es uno de los aspectos que justamente te tienes que trabajar. Si tú sientes que no sabes manejarte de manera adecuada con las interacciones sociales, te invito de verdad a que busques ayuda, porque al final vivimos en sociedad y Claro, tú no eres un perro verde que vive solo en la vida. Vivimos en sociedad y claro. tenemos que de alguna manera tener relaciones, aprender a tener relaciones con el otro. A lo mejor no serás el más fiestero y lo puedo entender, pero decirle buenos días al vecino, interactuar con los hijos, con los padres de los otros niños, de los hijos del colegio, en fin, ir a un supermercado y pedir comida. O sea, para todo se requiere la interacción social, en mayor o menor grado, Frangio, pero para todo se requiere la interacción social.
Sí, Entonces, sí, 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 sí. vamos a trabajarla. No me puedo quedar con, es que yo soy muy tímido. Ajá. ¿Y qué estás haciendo para trabajar tu timidez? Claro. Porque si ya lo tienes identificado, vamos a trabajarlo. Correcto. Y a veces es tan difícil, sobre todo en la adolescencia. Creo que se pasa por una etapa en donde muchos adolescentes les cuesta eso de la interacción social, ¿no? Los adolescentes pasan en la etapa del hueco negro, donde el Oh, hueco negro es mi cuarto, donde yo quiero estar metido en mi cuarto y no quiero que nadie me moleste. Escuchar mi música, hablar con mis amistades y todo lo demás es un hueco al que yo no quiero entrar. Yo quiero quedarme en mi hueco negro. claro, claro. Y está bien, es una etapa. Todos lo hemos vivido, mayor o menor grado. Cerrar la puerta, necesito privacidad. Ok, eso es una etapa. Una etapa. Ahora, es una etapa. Si yo veo como padre que mi hijo ya no es tan adolescente y sigue en el hueco negro, es el momento de buscar ayuda. Claro, claro, claro. Se acostumbró, se terminó acostumbrando a su zona de confort. A estar en su hueco negro donde nadie lo molesta y él no tiene que rendirle cuentas a nadie. Mm. Fíjate, dice problemas para expresar los sentimientos, querer evadir el conflicto. A mí esa frase me da un poquito de escozor, porque yo creo que nos estamos acostumbrando a que siempre hay conflictos en los seres humanos. Yo no puedo estar de acuerdo con eso. Yo no puedo creer que yo para resolver algo tengo que tener un conflicto con el otro. Yo puedo tener una discrepancia contigo, Frangio, y eso no significa que yo vaya a discutir. Claro, Sencillamente tú expones tu punto, yo expongo el mío y buscamos un punto de encuentro. Pero ¿por qué siempre tiene que aparecer como esa figura de discusión o esa figura de enfrentamiento? Para mí eso no tiene ningún sentido. claro. Yo puedo respetar lo que tú dices, puedes respetar lo que yo digo y y no estar de acuerdo y llegar a un punto medio. ¿Ya? ¿Eso implica una discusión? No, No, no es necesaria la discusión. no es necesaria. Claro, claro. Fíjense, hoy estamos hablando de esto de por qué me cuesta tanto expresar mis sentimientos. Creo que es súper oportuno en estos tiempos donde a veces, ¿no? Creo yo que las plataformas sociales nos hacen eh, escondernos detrás de una cuenta de redes sociales. Definitivamente. Sí, Esta pantallita aguanta mucho. claro, Esta pantalla aguanta todo lo que tú le quieras poner claro, y hace que la gente sea de una manera de este lado, pero cuando está en la calle se convierte en un ser común. correcto. Es como si esta pantalla diera poder, pero esta pantalla no da poder. Sí, eso es lo que cree Es la el persona, contenido lo que da el poder. lo que da el poder. El Increíble. contenido. Y el contenido no es solamente, me voy a maquillar el ojo de determinada manera, o me voy a poner el outfit del otro, o esta es la mejor hamburguesa que te puedas comer. No, Claro, el claro, contenido tiene que ver con cómo aporto, qué aporto con lo que estoy diciendo, qué aporto cuando el otro me está escuchando. Eso es contenido. claro. Así es. Si es diversión, diversión, si es entretenimiento o educativo, en fin, cada uno buscará el área donde se pueda sentir más cómodo, pero debe existir un para qué. Yo no Claro. hago las cosas solo por hacerlas, yo hago las cosas para y cada uno le pondrá lo que le quiera colocar después. Real. Interesante esto, fíjate, y pasamos al punto de beneficios de expresar los sentimientos y emociones, porque también tiene beneficios, como bien lo está diciendo Estefania, en vez de tragártelos, por decirlo de manera coloquial, de no expresarlos, hay beneficios de poder expresarlos. Por ejemplo, reduce el estrés y la ansiedad, aumenta la empatía, fortalece nuestras relaciones. Es todo lo contrario de lo que acá estábamos diciendo. Todo lo que dijimos, ahora colócalo en positivo.
Vas a estar más sano, vas a tener mayores amistades, te vas a sentir tú mejor física y mentalmente. Te vas a dar cuenta que no es tan malo el poderle decir al otro cómo uno se siente, Sí, el poder expresarnos y el poder decir a la gente te amo. Bueno, tú me escuchas a mí mucho decirlo. sí, 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 sí. Entonces, el poder decirle al otro cómo uno está y qué es lo que uno siente es maravilloso porque es liberador, porque además no tienes que andar con tapujos por la vida. Claro. ¿Tú sabes lo lindo que es cuando a uno le dicen te amo? Sí, es muy lindo, es muy lindo, muy bonito. Cuando a uno le preguntan, buenos días, ¿cómo estás? Pero no el cómo estás por como esa pregunta retórica, no. Cuando te pregunto cómo estás es porque quiero saber cómo estás, Claro, claro, claro. Sí, o porque cómo te, para mí es importante. o cómo te fue, Exacto. sí, sí, sí. Interesante. Que tiene la connotación real del saber. Y no por chisme, sino porque me interesa saber cómo estás. Quiero saber cómo estás. Fíjate, dice, permite que te conozcan más cuando expresas tus sentimientos. Claro, porque abres tu corazón y yo creo que no hay nada más hermoso que abrir el corazón y la gente dirá, esta se volvió loca. Abrir el corazón es exponerme, es mostrar mis debilidades. No, abrir tu corazón es permitirle al otro llegar a ti, que te pueda decir que te ama, que tú puedas decirle te amo y entre los dos buscar los caminos de acercamiento, de comunicación eficaz y efectiva, en fin, todo lo bueno que podamos compartir. Abrir mi corazón significa, aquí estoy yo, me interesa que me conozcas. Eso está genial, eso. Me interesa que me conozcas. Porque cuando no me hablas mucho, cuando no te expresas mucho, es complicado, ¿no? Cuando tú no quieres expresarte, es porque tú no quieres que el otro te conozca. Y no me pongan otras excusas, por favor, porque Claro, eso es así. No, yo no me expreso para no sufrir. Bueno, no quieres que el otro te conozca. claro, Porque eventualmente en las relaciones uno puede sufrir. Eventualmente. Generalmente las relaciones son para pasarla bien, para estar bien, para tener puntos de encuentro. Pero eventualmente uno puede sufrir. ¿Y cuál es el problema? ¿Es que acaso la vida es completamente rosada o azul? ¿O siempre claro. estoy rodeada de unicornio? No. Tengo que aprender a enfrentar las dificultades que tengo en mi día a día, lo cual me hace poderosa. Me, me permite empadronarme en las respuestas que puedo dar. Claro. Eso se llama experiencia. Y a mí no me parece que tenga nada de malo. Para nada, todo lo contrario, te permite de alguna manera poder ser quien quieres ser, ¿no? ¿Me equivoqué? Bueno, chévere, aprendí del error. Ah, no aprendí esta primera vez. Bueno, tendré otra oportunidad para aprender. Pero ¿cuál es el problema? Si tú eres el primero que te estás juzgando porque no lo quieres hacer para no equivocarte, entonces no pongas en el otro lo que tú estás pensando, lo que tú estás sintiendo, ¿no? Famoso espejo. Claro, Pregúntate por qué no lo haces y después empieza a dar un montón de justificaciones. claro. Fíjate, y ya en los puntos finales dice cómo expresar tus sentimientos. Estaba loco por llegar a esta parte, ¿no? Porque hemos reconocido cosas de gran valor que nos ha dejado hoy Estefania en el tema de cómo expresarlo, del problema que puede acarrear el no expresar los sentimientos, ¿no? Pero ahora, ¿cómo ayudar? Que es parte de la filosofía de este podcast. Los puntos, los consejos, las frases que tú puedas compartir con toda la audiencia del podcast. Y fíjate, cómo expresar los sentimientos. Dice, acepta tus sentimientos sin juzgarlos. Tal cual, acéptalos, porque tienes que estar constantemente juzgándolo. Ese eres tú. Entonces no te sigas juzgando, acéptate. Dite a ti mismo, yo soy
fulanito de tal, y me acepto. Y si tengo algo que trabajar, lo haré, pero mientras tanto, vamos aceptando todas las cosas buenas con las que me puedo definir. Claro, claro. Acepta tus sentimientos. El otro punto es no tengas miedo al rechazo. Lo acabamos de decir. En un Ujú. momento determinado, habrá personas que quieran estar conmigo y otras que no. Y eso también yo lo acepto, porque yo no tengo por qué estar bien con todos, o todos tengan que amarme o yo amar a todos. Habrá momentos y habrá situaciones en que uno prefiere decir, por aquí no es el camino. Y no pasa nada. Te sigo respetando, pero ya no quiero estar. Claro, total. Dice, reconoce tu valía, tu valor. Eso es autoestima. Dime quién eres, dime cómo te defines. Eso es valía. Claro, claro. Y tienes que reconocerlo, tanto en el campo de trabajo como en el de tu familia. En todos los campos, Frangio. Porque una vez que tú te reconoces, una vez que tú te defines y una vez que tú te aceptas, Frangio Useche es Frangio Useche. Stefania Guzzi es Stefania Guzzi. Y yo te puedo decir, yo soy una golosa del chocolate, es uno de mis mayores defectos. Ajá. Y no voy a dejar de comerlo. Claro, claro. Fíjate, otro punto. Practica el expresar tus sentimientos. Eso es importantísimo. Cuando las personas no saben cómo hacerlo, yo les recomiendo que empiecen por lo más sencillo. ¿Qué es lo que te gustó ese día? ¿Qué alegría o qué situación incómoda pudiste haber vivido? Anótalo, escríbelo, para que no se te olvide, para que hagas el ejercicio constante y permanente de ir identificando cada una de las emociones y de sentimientos que vas teniendo, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Claro. El alabar, o sea, el, por ejemplo, desayunar algo rico que te gusta, eso causa placer, eso es Sí, un sentimiento. Entonces, empezar el día agradeciendo, comiendo un desayuno delicioso que me dio un placer inmenso, eso es reconocer los sentimientos y las emociones. Y la gente dirá, así tan específico. Bueno, pero es que para algo tienes que comenzar. claro. Pero por eso es eso, justamente comenzar por algún lugar. Fíjate, dice otro punto, relájate. Mm. Cuando estás lleno de cortisol está como difícil relajarse, ¿no? Por eso es Claro, tan importante identificar qué es lo que me está molestando para dejar de tenerlo cerca. claro, interesante el paso por este podcast, Estefania, y tu visión, tu visión. Eso vimos mucho de lo del artículo, pero en el caso de Estefania Guzzi, lo que tiene con los pacientes que trata, lo que ve en su familia, lo que ve alrededor con sus amigos, ¿cuán importante para ti o, o qué ponderación le das al expresar los sentimientos? Es fundamental, Frangio. Yo pienso que las personas no pueden convertirse en robots, que van por la vida sin poderle decir al otro cómo se siente, sin poderle decir al otro uh, qué cosas importantes le han sucedido y eso que ha generado en ellos. El poder compartir el día a día no es solamente preguntar cómo te fue y tú respondas bien. No, tómate un minuto para pensar y expresa realmente desde el corazón cómo te fue, cómo te sentiste el día de hoy. Y una vez que empieces a hacer ese ejercicio, va a salir natural el hacer contacto con tus emociones. Y si no lo sabes hacer, el ejemplo que acabo de dar hace un ratico funciona maravillosamente bien. Agarra una libretica muy bella, como le digo yo a mis pacientes, y empieza a anotar en ella todos los días cómo te estás sintiendo, qué emoción, qué sentimiento has tenido durante ese día. Rabia, felicidad, indiferencia, X, lo que sea, pero identifícala. No te oigo, Y ahora ahora sí. no me estaba expresando mis sentimientos, ¿viste? No se estaba escuchando. Sí. Ah, No, te decía que interesante este resumen porque definitivamente
Es parte de nuestro día a día. Hay que expresar los sentimientos en todo momento. No, no se los guarde, amigo. Y enseñarle a los niños que es válido, es hermoso y es sano expresar los sentimientos. Sobre No eso. hagamos de nuestros niños seres reprimidos. Ay, por favor, sí. Por favor, de verdad que sí. Gracias, Estefania, por este podcast. El llamado siempre a ti, que estás viendo el podcast. Por favor, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Comenta que Estefania se encarga de responder los mensajes, ¿verdad, Estefania? Así es. Para mí es un verdadero placer cuando ustedes intervienen y nos dejan comentarios, porque sé que esos comentarios implican cercanía y me encanta que estemos cerca. Qué lindo, así es. Gracias. Por aquí se despide desde la ciudad de Miami. Por aquí un servidor, Frangio Useche. Y por este lado, Stefania Guzzi desde Caracas, Venezuela. Gracias a todos por estar. Dale, buen podcast el de hoy. Chao, Estefania. Bye bye.